No, no está el doctor Tamayo. Complace anunciar la siguiente Ah, está la charla, Andrés Omuch, Andrés López el Omuch, un juramento saludo. estimatorio, a cargo del doctor Juan Ricardo Prieto Peláez. El doctor Prieto es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho y Economía de los Seguros de la Universidad Católica de Lovania, en Bélgica, con estudios especializados en reaseguros de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro del Instituto Colombiano de Responsabilidad Que no me dieron mi Civil titulito nunca, y del weón. Estado IAS. Doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes que nada, darle un agradecimiento a las personas que han hecho realidad este encuentro, especialmente al doctor Andrés Orión Álvarez, el presidente del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil. Me corresponde conversar sobre el juramento estimatorio y a pesar de lo que dijo el doctor Sanabria, voy a defender a ultranza dicha institución procesal, primero porque soy un convencido de su utilidad práctica y segundo porque tengo que justificar haber preparado esta charla para compartirla con ustedes. Es cierto que el Código General del Proceso ha establecido una cantidad de instituciones, entre ellas el juramento estimatorio. Y al lado de lo consagrado en el artículo 121, que es lo relativo a la duración del proceso por el término de un año, en mi concepto son las dos normas más importantes que existen en el Código General del Proceso y que impactan de forma directa los juicios de responsabilidad civil. Los juicios en materia de responsabilidad civil creo que han tenido una variación muy importante luego de la puesta en marcha de la adopción de la figura del juramento estimatorio. Antes de ello, y antes de que miremos en detalle cómo está regulado hoy esta institución, considero conveniente hacer un poco de historia. El juramento estimatorio no es una institución procesal nueva, no fue creada por el legislador del año 2012, tampoco fue creada por el legislador del año 2010 con la ley 1395. El juramento estimatorio viene desde el Código Judicial del año 70 y estaba consagrada en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 211. Antes de la expedición de la ley 1395, quienes trabajamos y analizamos estos temas de responsabilidad civil, creo que no conocíamos los alcances, el contenido, la regulación del artículo 211. Era una norma que poco sabíamos que existía y que fijaba el juramento estimatorio como una regulación legal para unos procesos en específico. Puntualmente puede citar uno los casos del proceso de rendición de cuentas, que era un proceso típico en el cual se aplicaba el juramento estimatorio del artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, o los procesos ejecutivos por obligaciones de hacer e indemnización de perjuicios. En esas clases restrictivas de proceso encajaban y tenía plena aplicación el juramento estimatorio. Como les digo, no lo conocíamos, era impensable que aplicar la figura del juramento a la tasación de los perjuicios en materia de responsabilidad civil. ¿Qué pasó? El legislador del año 2010, al expedir la ley 1395 de dicho año, si ustedes recuerdan, esa es una ley de descongestión judicial.
La ley 1395 no implantó el sistema oral en Colombia. La ley 1395 del 2000 es una ley de descongestión judicial que tenía dos pilares fundamentales: la eficacia de las decisiones judiciales y la celeridad de los procesos. Ejemplo del desarrollo de esos dos pilares en cuanto a la eficacia es la adopción de las medidas cautelares como la inscripción de la demanda en los juicios de responsabilidad civil. Y para efectos de desarrollar ese segundo pilar frente a la celeridad de los procesos, el legislador, específicamente el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, identificó que en los juicios de responsabilidad civil había un gran número de días y un gran desgaste para efectos de la prueba del perjuicio. Que ustedes todos lo saben, la prueba del daño es uno de los tres elementos estructurales de la responsabilidad civil cuya carga le corresponde al demandante. Pero es uno de los tres elementos cuyo análisis es contingente. El análisis del daño es eventual al momento de dictarse sentencia, porque puede darse el caso de que obviamente las pretensiones de la demanda se nieguen. En ese contexto era plenamente frecuente que en los juicios nos gastábamos días y quizás daños en pruebas periciales para efectos de establecer los perjuicios que reclamaba el demandante, y era perfectamente posible que esos días se perdieran en tanto que no se iban a analizarse cuando la sentencia fuera absolutoria. Entonces, ante esa realidad y con el fin de desarrollar uno de los pilares fundamentales de la ley 1395, el legislador dijo: ¿qué hacemos? ¿Cómo buscamos la manera de descongestionar los despachos judiciales, de acelerar los procesos para efectos de no gastar tiempo en materia de pruebas tendientes a la liquidación del daño? En ese sentido, surgió una primera idea, en tanto que se analizó la posibilidad de establecer las sentencias en abstracto, que se determinara por parte del juez si había o no responsabilidad, y a partir de allí que se hiciera un incidente de regulación de perjuicios. Esa no es una novedad, porque el Código de Procedimiento Administrativo lo traía. Sin embargo, la experiencia del derecho comparado no ha sido eficaz en ese sentido, y por lo tanto se tomó como una segunda opción mirar la posibilidad de establecer el juramento estimatorio en los juicios de responsabilidad. Es decir, aplicar ese artículo olvidado, el artículo 211, a los procesos de responsabilidad civil. Y esa fue la razón por la cual la ley 1395, en su artículo 10, modificó el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil. Entonces ahí tenemos como una primera realidad. Nosotros tenemos un juramento estimatorio del Código de Procedimiento Civil que fue modificado por el artículo 10 de la ley 1395 del 2010. El antiguo artículo del Código de Procedimiento Civil establecía: quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago... No, perdón, ese es... No, ahí está modificado. Ese ya es el artículo modificado por la ley 1395. Entonces, para que ustedes analicen la historia y comprendan la historia del juramento estimatorio, es una medida establecida por el legislador para efectos de tratar de descongestionar, de acelerar los procesos judiciales, en tanto que es evidente la morosidad de la justicia colombiana bajo el sistema escrito. Existen datos estadísticos en el sentido de que en Colombia un proceso judicial en primera instancia se demoraba 3.000 días.
y nosotros ocupamos más o menos el puesto 187 en materia de morosidad judicial. Ahora bien, ¿qué modificó la Ley 1395 del 2010? El artículo 10 de la Ley 1395 estableció: quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el fruto de mejoras deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del respectivo traslado. Es importante que tengamos presente que a partir de la expedición del Código General del Proceso, el juramento es un medio autónomo de prueba, al igual que los interrogatorios, que la confesión, al igual que el dictamen pericial. El juramento conlleva una autonomía frente a los medios probatorios existentes. Entonces, ¿qué razonamiento se hizo al respecto? El legislador del año 2010 consideró que quien tiene el conocimiento de los perjuicios sufridos, quien tiene el deber de expresar con lealtad y probidad el monto de sus perjuicios, de los perjuicios sufridos, obviamente es el demandante. Y por lo tanto, en virtud de una estimación jurada que él haga de los perjuicios, eso dará prueba del monto de los mismos, salvo que la parte contraria la objete. ¿Qué quiso el legislador? Ahorrarnos todo el tiempo que invertíamos en materia de la demostración de los perjuicios para efectos de establecer que a través del juramento que hacía una de las partes, que hacía la parte demandante obviamente, esa era la demostración y la prueba del perjuicio, salvo que la parte contraria objetara dicha estimación. Ese fue entonces el inicio de la implementación del juramento estimatorio en los procesos de responsabilidad médica, de responsabilidad civil, en donde a partir de la Ley 1395 entró en vigencia en el mes de julio. Sin duda, surgían varios interrogantes. ¿Qué es estimar razonadamente los perjuicios? ¿Qué significaba que el demandado debía objetar? Y aquí hago un paréntesis en tanto que ese problema que es objetar en materia de responsabilidad civil tiene un grave problema. Y es porque todos sabemos que la carga de la prueba del daño le corresponde al demandante. Luego, uno debe preguntarse, ¿cuál es la carga de la prueba de quien objeta? Cuando yo objeto la estimación que hace mi demandante, ¿qué carga tengo frente a si solamente es una argumentación o es una carga que va más allá de la argumentación para efectos de contraprobar los perjuicios establecidos por la parte demandante? ¿Me bastará a mí como demandado decir, yo objeto porque el perjuicio reclamado por la parte demandante no vale tanta plata y esta es la argumentación? ¿O debo, adicional a ello, demostrar el fundamento de mi objeción? Eso es algo que estará pendiente por resolver y que tiene una incidencia enorme en materia de responsabilidad civil, en tanto, como les digo, pues evidentemente la carga de la prueba del daño le corresponde al demandante. Entonces, bajo ese primer modelo de la Ley 1395, si se quiere, los demandados unánimemente salieron a objetar los perjuicios bajo frases sacramentales donde simplemente se decía: objeto
la estimación que hace la parte demandante frente a los perjuicios. Luego, la ley establece que cuando el demandado objeta, se abre nuevamente el debate probatorio. Lo que se pretendía era que si el demandante estima sus perjuicios y el demandado no los objeta, pues naturalmente el proceso queda relegado de una actividad probatoria en cuanto a la cuantificación del perjuicio reclamado. Pero si la parte demandada objeta, pues naturalmente volvemos al debate probatorio en cuanto a la existencia y la cantidad de los perjuicios. Entonces, bajo ese primer modelo nos dijimos qué es estimar razonadamente los perjuicios, qué es objetar, y también surgió una discusión sobre si la estimación de los perjuicios debería hacerse sobre los perjuicios materiales o sobre los perjuicios inmateriales. Entonces, empezaron las teorías sobre si cuando el legislador no distingue, al intérprete no le es posible. Luego, mayoritariamente se entendió que la estimación del juramento estimatorio bajo el imperio de la ley 1395 comprendía exclusivamente todos los perjuicios, los materiales y los inmateriales, en tanto que había una discusión sobre si era posible o no que el demandante tasara de forma razonable los perjuicios. Ahora, ¿cuál es la sanción que se le impone al demandante que se equivoca en su estimación? La ley 1395 dijo: si la cantidad estimada excediera el 30% de la que resulte en la regulación, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra una suma equivalente al 10% de la diferencia. Es decir, bajo el imperio del juramento estimatorio de la ley 1395, el demandante tenía, o tiene, porque hay demandas que todavía están regidas por esa norma, tiene un margen de error del 30%. Es decir, si un demandante solicitaba una indemnización de 100 pesos y le concedían una indemnización de 60, pues obviamente superaba el margen de error del 30% que le establecía la ley y por lo tanto tenía que pagar el 10% de la diferencia entre lo pretendido y lo reconocido por el juez. Sin duda, ante la novedad del juramento estimatorio, uno puede decir que era un juramento imperfecto, con falencias, en donde habían una cantidad de interrogantes en el sentido de los perjuicios que se solicitaban, en el sentido de cómo debía ser esa objeción. El legislador del año 2012, con la expedición de la ley 1564, conocida como el Código General del Proceso, de cierta forma quiso mejorar la versión del juramento estimatorio. ¿Mejorarla en qué sentido? Mejorarla en el entendido de solucionar algunos problemas que se habían venido suscitando con ocasión del modelo de la ley 1395 del 2010. Dijo: quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Y agregó, esta es una novedad de la ley 1564, discriminando cada uno de sus conceptos. Luego, a partir del 12 de julio del año 2012, cuando entró en vigencia el artículo 206 del Código General del Proceso, al demandante se le impone la carga de discriminar cada uno de los conceptos de los perjuicios reclamados. No le basta al demandante simplemente decir: pido 100 millones de pesos por perjuicios materiales. Deberá
detallar, identificar y discriminar en qué consiste la petición realizada. Y esa carga es una carga correlativa y se impuso para efectos de exigirle al demandado, como lo vamos a ver, que diga cuál es la inexactitud que se le atribuye a la objeción. Dice la norma: dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del respectivo traslado. Naturalmente debemos entender que para el demandado, la oportunidad de objetar el juramento es el término que tiene para contestar la demanda. Y dice la norma: solo se considerará objeción la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuye a la estimación. Fundamental. Es decir, al demandante se le impone una carga de especificar detalladamente cuál es el rubro de los perjuicios que solicita. Y al demandado le dice el legislador: usted, demandado, debe objetar los perjuicios. Pero ojo, no es cualquier objeción. Usted deberá precisar la inexactitud que se le atribuye a la estimación realizada por el demandante. Es decir, se le impone un deber argumentativo de explicar y justificar por qué a su juicio los perjuicios que reclama la parte demandante no corresponden a la realidad. Ahí hay un punto, como me anticipé, pendiente porque la jurisprudencia resuelva. Bastará que el demandado una simple argumentación, o tendrá el demandado demostrar cuál es la inexactitud que se le atribuye. Por ejemplo, si se trata del daño a un bien y el demandante dice: mire, ese bien vale 10 pesos, y el demandado le dice: señor juez, ese bien no vale 10 pesos, sino que vale 5. Tendrá que demostrar ese demandado que vale 5 pesos coherente con la argumentación que le está presentando al demandante. Naturalmente son temas que tendremos que esperar la jurisprudencia que resuelve, pero son de suma trascendencia en los juicios de responsabilidad civil. ¿Cuál es la dinámica del asunto? La dinámica del asunto es precisamente que el demandante afirme los perjuicios reclamados, y en la demanda, ojo, no tiene que probarlos, no tiene que aportar pruebas para demostrar los perjuicios que está reclamando, porque su prueba es el juramento. La prueba de los perjuicios del demandante es el juramento que realiza en virtud de lo consagrado en el artículo 206. Si su contendor no realiza una oposición, una objeción que explique la inexactitud que le atribuye a la estimación realizada, pues naturalmente esa objeción dará prueba de la cuantía del perjuicio. Luego, en el proceso no podrá haber ninguna prueba sobre las cuantías. El demandante le bastará demostrar la existencia del perjuicio, pero la cuantía estará demostrada vía juramento estimatorio. Naturalmente hay que aclarar que como el juramento es un medio autónomo de prueba, pues el juez deberá valorarlo como se valora cualquier medio probatorio, de acuerdo a la sana crítica. Pero si el demandado objeta la estimación de forma correcta, estableciendo la inexactitud que se le atribuye al demandante, pues se le da un traslado al demandante para que aporte las pruebas que pretenda hacer valer
para efectos de demostrar los perjuicios que está alegando. Si ustedes miran eso, a mí me parece una norma fundamental. Me parece fundamental porque acaba con una frase terrible de mucha usanza en los abogados litigantes, que era pedir no es pecado. Los abogados demandantes con mucha frecuencia presentaban demandas con cuantías exorbitantes bajo el lema de que pedir no es pecado y con la única consecuencia negativa probable de una condena en costas. Entonces, si un demandante pedía cualquier suma de dinero por una pretensión de manera irrazonada, a lo único que le temía era la condena en costas, y si a eso se le sumaba que pedía amparo de pobreza, pues naturalmente no tenía ninguna consecuencia negativa pedir la cifra que a bien quisiera la parte. Por lo tanto, yo creo que es una norma que nos pone en cintura, que razonabiliza las pretensiones de la demanda, que exalta el deber de probidad y buena fe que deben tener los litigantes en el proceso, exalta la responsabilidad de las partes con la justicia, con el juez y con su contraparte, en el sentido de que si la parte es quien conoce el monto de sus perjuicios, es ella quien está llamada a tasarlos de forma razonable. Consciente de que la ley 1395 se había quedado corta, si se quiere, muy laxa en el tema del porcentaje o margen de error, una de las modalidades que estableció el artículo 206 del Código General del Proceso fue subir el margen de error del demandante, ser más laxos en el margen de error, sabiendo que en materia de pruebas del perjuicio, pues muchas veces se presentan dificultades de orden práctico. Y por eso se modificó el margen de error en el sentido de que la sanción que se le impone al demandante opera solamente cuando la diferencia entre lo reconocido, entre lo pedido y lo reconocido, es mayor al 50%. Es decir, en el ejemplo de los 10 pesos, bajo el modelo de la ley 1395, si se condenaba, donde se decía que era el 30%, si se condenaba, por ejemplo, a 60 pesos, a 6 pesos, pues había superado el margen de error que imponía el legislador. Aquí se amplió y le dicen al demandante, la sanción se establecerá solamente cuando la diferencia exceda en el 50%. En ese sentido, existe una dialéctica, en mi concepto, adecuada frente a las cargas que el artículo 206 le impone al demandante y la correlación que se le impone al demandante al decirle que solamente se considera objeción cuando determine la inexactitud que le atribuye a la sanción impuesta por el demandante. Las excepciones. El Código General del Proceso, el artículo 106, estableció y clarificó que en materia de los perjuicios extrapatrimoniales no era necesario realizar la estimación jurada de los perjuicios. Se acabó la discusión en cuanto a si era necesario o no hacer uso del juramento estimatorio tratándose de los perjuicios materiales o inmateriales. El artículo 106 específicamente dice que no es procedente el juramento estimatorio en tratándose de los perjuicios inmateriales que solicite la parte demandante. Y también estableció como excepción el tema de los incapaces. Cuando se pidan perjuicios para un incapaz,
el demandante no deberá estimar los perjuicios reclamados bajo la gravedad del juramento. El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda, ojo con esto, o cuando la parte contraria la objete. Repito, por la trascendencia que tiene esta disposición. El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, es decir, principio de congruencia. Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, artículo 281, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad o cuando la parte contraria objete la estimación. Esto es un cambio trascendente. Trascendente en el análisis de los juicios de responsabilidad. Es un cambio trascendente en los análisis que debe realizar el demandado para efectos de determinar si en un caso concreto objeta o no objeta la estimación. ¿Qué le dice el juez a las partes? Al demandado, ¿qué le está diciendo? Señor demandado, yo le digo a usted que si considera que la estimación de los perjuicios es inexacta, pues obviamente manifiéstelo, en cuyo caso pues deberá haber un debate probatorio sobre los perjuicios reclamados. Pero le dice, señor demandado, no se le ocurra objetar por objetar. No vaya a ser usted el último día para contestar la demanda en el día 19, objeto. Porque si usted se atreve a objetar, se abre el debate probatorio. Y es posible que si en el debate probatorio resultan perjuicios superiores a los reclamados, se acaba el principio de congruencia y el juez podrá reconocerlos. Entonces miren la trascendencia de la norma. Se acabaron, en mi oficina les digo, se acabaron las demandas contestadas el último día. Ya usted como demandado tiene que tener un análisis de los perjuicios reclamados. Debe sopesar las consecuencias de no objetar, que es que la estimación que hizo el demandante se tiene como prueba, versus las consecuencias de objetar, en el sentido de que si usted objeta, se abre el debate probatorio. Y al abrirse el debate probatorio, es posible que si el juez encuentra demostrado que hay una cuantía superior a la reclamada, la deberá reconocer. Se acaba el principio de congruencia cuando el demandado decide objetar. Y eso tiene una razón coherente con lo establecido con la norma, porque le está diciendo a los demandados, lo que quería el legislador es sintetizar los procesos, no hacer debates probatorios innecesarios sobre el monto de los perjuicios. Entonces, el demandado que pretenda que se adelante ese debate probatorio deberá correr el riesgo de que lo condenen a una suma superior a la pretendida en la demanda. Luego, usted demandado, para tomar esa decisión, debe hacer un análisis detallado, exhaustivo de la razonabilidad que tiene la estimación realizada por la parte demandante. Por eso les digo, las demandas contestadas al último momento se acabaron, porque usted se verá en la paradoja de saber si objeto o no objeto. Si no objeta, la prueba es el juramento de la parte demandante. Y si objeta, tiene el riesgo de que lo condenen a una cifra superior. En conclusión, si el demandado llega a la verificación que los perjuicios reclamados son razonables,
Y eso es un tema, yo lo he venido sosteniendo, de cultura jurídica. Apenas nos estamos introduciendo con estas normas y estoy seguro que en el 99% de los casos los demandados objetan esa estimación. Tenemos que ir subiendo nuestro nivel de cultura para saber y determinar en qué casos concretos es jurídicamente conveniente para nuestros representados no objetar. El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los perjuicios extrapatrimoniales y tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación de frutos o mejores sea un incapaz. Sin duda, es una norma que nos pone en cintura, es una norma que lo he venido sosteniendo hace mucho tiempo, impacta, yo creo que es la norma que más impacta de manera transversal los juicios de responsabilidad civil, en tanto, como les digo, acaba con una práctica indeseada de pedir no es pecado, yo pido y el juez me dará, y yo creo que tenemos una responsabilidad con la justicia, con las partes, con los jueces, de que los demandados los demandantes, tasen sus perjuicios de forma adecuada. Algunos problemas sobre el juramento estimatorio, ya les mencioné uno. ¿Qué se entiende por objetar? Si objetar es una simple argumentación o debe ir acompañado por medios de prueba que fundamenten demostrativamente la objeción. Hay otro problema y es lo relativo a, ahorita alguno de los conferenciantes establecía que el demandante, el artículo 82 del Código General del Proceso establece que el juramento estimatorio es un requisito de la demanda. Y el artículo 65 del mismo código, en cuanto al llamamiento en garantía, establece que el llamamiento en garantía es una demanda. Luego, la demanda del llamamiento en garantía debe cumplir con los mismos requisitos de la demanda. Entonces viene la pregunta, ¿el llamante en garantía tiene que hacer una estimación jurada de los perjuicios? ¿De qué? Porque, como les repito, si el llamamiento en garantía debe tener los mismos perjuicios, los mismos requisitos, pues uno fácilmente tendrá que llegar a la conclusión de que uno de los requisitos del llamamiento también es el juramento estimatorio. Yo obviamente considero que aunque la ley lo diga, es completamente improcedente, porque usted no sabría qué jurar, en tanto que quien determina el monto de los perjuicios es el demandante. Hay otro problema que es lo relativo a la aplicación de la sanción. Cuando uno lee el artículo 206, fácilmente llega a la conclusión de que se trata de una sanción objetiva. Es decir, si lo solicitado, lo reconocido, supera el 50% de lo solicitado, pues la parte demandante deberá pagar ahora al Consejo Superior de la Judicatura el 10% de la diferencia. Yo creo que no hay que hacer ninguna interpretación para establecer que la norma no quiso realizar ninguna valoración sobre las conductas procesales de las partes tendientes a analizar por qué razón no demostró los perjuicios que solicitó. Y ello es importante porque si ustedes analizan las sentencias de constitucionalidad, la C-157 del 2013 y la C-279, la sentencia C-157 fue la sentencia que declaró
exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso, que establecía que cuando la parte demandante no probaba la cuantía de sus perjuicios, era condenada al 10% al 5% de lo reclamado que no se le reconoció. Es decir, cuando uno mira la integralidad de la norma, analiza tres hipótesis. Una hipótesis en el evento de que el demandante perdiera su proceso por no demostrar el hecho o la culpa, en cuyo caso no estamos en el artículo 206. Otra hipótesis sería que el demandante logra demostrar el hecho y la culpa, pero y la existencia del perjuicio, pero no logra demostrar la cuantía, en cuyo caso estamos en el parágrafo del artículo 206. Y la otra hipótesis es que yo demuestro el hecho, el nexo causal y el perjuicio, pero no me reconocen sino el 30% de lo solicitado. En la segunda hipótesis, la Corte Constitucional, en la sentencia C-157, esta analizó su exequibilidad y dijo que era proporcional a los mandatos de la Carta, pero estableció una exequibilidad condicionada. ¿Condicionada a qué? A que la sanción solamente era procedente cuando había una inactividad culposa de la parte demandante. Es decir, aquel demandante que no lograba satisfacer probatoriamente sus perjuicios, a pesar de una debida diligencia, no era merecedor de la sanción que imponía el parágrafo del artículo 206. Y por contera, solamente esa sanción era establecida a aquel litigante descuidado que no hizo probatoriamente nada para establecer el monto de sus perjuicios reclamados. En esa sentencia, pues naturalmente la Corte Constitucional hizo una valoración de las conductas procesales de las partes. Y más que la sanción establecida, de la sanción establecida en el Código, estableció una sanción a la desidia probatoria. Entonces viene la pregunta. En la tercera hipótesis que les comenté, cuando el demandante logra probar el hecho, logra probar el nexo causal, pero no prueba la totalidad de la pretensión, sino una parte de ella, que es la sanción del inciso cuarto, habrá que analizar la actividad probatoria de las partes. La sentencia C-279 estableció que la sanción no tenía nada que, no estaba determinada por las conductas procesales de las partes. Sin embargo, en los salvamentos de voto de dicha sentencia establece que ante razones iguales, consecuencias iguales, y por esa razón, hoy por hoy la mayoría de los operadores judiciales se han abstenido de fijar la sanción establecida en el Código General del Proceso bajo el argumento de que no existió falta de diligencia de las partes, no existió una desidia probatoria de las mismas. En ese sentido, sí debo reconocer y darle la razón al doctor Henry que las sanciones del juramento estimatorio han entrado en desuso bajo el entendido de que los jueces han aplicado extensivamente los argumentos expuestos en la sentencia de constitucionalidad condicionada C-157. Para terminar, que creo que ya estoy pasado de tiempo, es importante que tengan en cuenta que el juramento estimatorio no es una norma aislada de nuestro Código General del Proceso. Cuando uno mira la exposición de motivos de dicha norma, uno ve que
que el legislador quiso unos litigantes leales, quiso unos litigantes probos, quiso unos litigantes transparentes. Y en desarrollo de eso se estableció de manera transversal algunas normas que complementan el juramento estimatorio, como por ejemplo lo establecido en el numeral primero del artículo 78, que le establece a los litigantes actuar con probidad, y lo establecido en el numeral 13 de la misma norma, que le dice al apoderado del demandante: usted le debe informar a su cliente las consecuencias del juramento estimatorio. Entonces, el artículo 165, que establece como medio de prueba, el artículo 78, numerales 1 y primero, son normas transversales que ayudan a la regulación del juramento estimatorio. En conclusión, considero, como ya lo he manifestado, es una norma que llama a la cordura, es una norma que llama a la probidad, a la lealtad, a que los demandantes tasen razonadamente sus pretensiones, y es una norma que, si uno la mira en el contexto del Código General del Proceso, si la aplicamos bien, ayudará al avance exitoso de nuestra nueva legislación civil. Muchas gracias.